La enorme nave alienígena apareció en una tranquila mañana de martes flotando silenciosamente sobre el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Su suave superficie blanca perla reflejaba la luz del sol como mármol pulido. Un marcado contraste con los aviones militares angulares que rápidamente lo rodearon. Dentro de la cámara de emergencia de la ONU, los líderes mundiales observaron con una mezcla de miedo y fascinación cómo el representante alienígena se materializó. El frijol se llamó a sí mismo embajador Gray, de pie, alto y delgado, con una piel plateada que parecía brillar bajo las luces fluorescentes. «Venimos en paz», Gray anunció usando un inglés perfecto. «Representamos al Consejo Galáctico, una unión de civilizaciones pacíficas que abarca 3000 sistemas estelares». Los líderes humanos se relajaron un poco, pero ninguno ordenó a sus fuerzas militares que se retiraran. Esto no pasó desapercibido para Gray. El embajador dijo con curiosidad, inclinando la cabeza: «Su especie mantiene fuerzas de combate a pesar de que no enfrenta amenazas externas». ¡Qué inusual! El general Thompson, el representante del jefe conjunto de los E.U., dio un paso adelante con el debido respeto. «El embajador mantiene la preparación militar. Es sentido común básico. El universo es vasto y desconocido». Los ojos grandes parpadearon lentamente. «Desconocido. Sí, pero ¿por qué asumir que es hostil?». La confusión del embajador creció a medida que recorrió las principales ciudades de la Tierra durante los siguientes días en Moscú. Observó desfiles militares con armas avanzadas en exhibición en Beijing. Observó a practicantes de artes marciales en parques públicos en Río de Janeiro. Vio niños jugando juegos de guerra con pistolas de juguete durante una reunión final con el Consejo de Seguridad de la ONU. Gray ya no pudo ocultar su preocupación. «Su especie nos fascina y nos preocupa. Entrenan para la guerra durante la paz. Convierten la recreación en deportes de combate. Se preparan para batallas que no existen. En nuestros estudios de civilizaciones en desarrollo, nunca hemos visto este comportamiento sin amenazas externas». La sala quedó en silencio. El presidente Roberts de la Unión Africana finalmente habló. «¿Está diciendo que otras especies no tienen ejércitos hasta que son atacadas?». «Correcto». Gray respondió, «la mayoría de las civilizaciones se centran exclusivamente en el avance científico y cultural. El desarrollo militar solo ocurre en respuesta a amenazas reales». «Humanidad». El embajador señaló un televisor cercano que mostraba un reclutamiento militar. «Anuncio, has convertido la guerra en una forma de arte sin haber conocido nunca a un enemigo alienígena». El general Thompson se rió entre dientes. «Embajador, la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor manera de prevenir la guerra es estar preparado para ella. No buscamos el conflicto, pero seríamos tontos si pretendiéramos que es imposible». La expresión de Gray cambió a lo que podría haber sido preocupa al Consejo. «Debe estudiar esto más a fondo. Su especie parece ser única en la galaxia. Eres lo suficientemente pacífico para el primer contacto. Sin embargo, posees la mentalidad militar de una raza que sobrevivió a múltiples guerras interestelares». El embajador se volvió. «Para dirigirse a todo el Consejo, nos gustaría enviar observadores para estudiar su historia y tradiciones militares. El Consejo necesita entender por qué la humanidad desarrolló rasgos tan inusuales». Los líderes humanos estuvieron de acuerdo, aunque muchos notaron cómo las manos de Gray temblaban levemente al firmar los documentos formales del primer contacto. Mientras el embajador se preparaba para irse, tenía una última pregunta: ¿qué hizo que su especie se preparara tan minuciosamente para amenazas que no existían? El secretario General Martínez sonrió. «Embajador, tenemos un dicho en la Tierra: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Nos ha servido bien hasta ahora». Gray asintió lentamente. «Esperemos que sus preparativos sigan siendo innecesarios». El embajador desapareció en un destello de luz, dejando a los líderes humanos preguntándose si estaban impresionados o aterrorizados. Su primer contacto extraterrestre fuera de los aviones militares todavía patrullaban los cielos. Sus pilotos mantenían una formación perfecta, a pesar de que la nave alienígena había partido solo otro día de la interminable preparación de la humanidad para lo desconocido. Poco sabían que su preparación paranoica pronto demostraría ser más valiosa de lo que nadie podría haber imaginado. 2 meses después del primer contacto, los observadores alienígenas estaban en todas partes. Capitán LED Azul, el equipo de estudio principal, observando las actividades humanas con es creciente. Hoy el alienígena de piel azul estaba al borde de un campo de entrenamiento militar, tomando notas mientras los soldados practicaban escenarios de combate más fascinante e inquietante, murmuró Azul viendo a los jóvenes reclutas correr por una carrera de obstáculos. Entrenaron a sus jóvenes
Adultos para luchar durante el periodo más pacífico de su historia, el guía humano mayor Wilson sonrió con orgullo. En realidad un entrenamiento bastante básico sería, ¿te gusta ver nuestras instalaciones avanzadas? La antena de Blue se movió nerviosamente. Hay más. Las siguientes horas sacudieron al observador alienígena hasta sus cimientos. Visitaron un museo militar donde Blue aprendió sobre las incontables guerras de la humanidad. Un centro de investigación de armas que desarrollaba nuevos sistemas de defensa. Y finalmente, una escuela secundaria normal. ¿Por qué estamos en un centro educativo? Blue preguntó, ¿querías entender cuán profundamente el pensamiento militar está presente en nuestra cultura? El mayor Wilson explicó, observa a los estudiantes en las escuelas. Los adolescentes del gimnasio practicaron movimientos de lucha libre en la clase de historia. Los estudiantes estudiaron batallas antiguas en física. Calcularon todas las trayectorias del proyecto. Incluso en la clase de arte, algunos estudiantes dibujaron escenas de ciencia ficción de batallas espaciales. Sus jóvenes convierten todo en práctica de combate. Blue susurró más tarde ese día. El equipo de Blue se reunió en su sede temporal para compartir los hallazgos. Los informes pintaron un panorama que alarmó al Consejo Galáctico. Los observadores humanos tienen deportes que simulan peleas. Un investigador informó que los llaman artes marciales y se los enseñan a los niños. Su entretenimiento incluye innumerables historias sobre guerras y batallas. Otro agregó que se preparan para el conflicto a través de la ficción. Incluso sus juegos de mesa a menudo simulan la guerra. Un tercer observador notó que algo llamado ajedrez se considera una búsqueda intelectual. El capitán Blue recopiló los hallazgos del día en un informe para el Consejo. La conclusión fue clara. La humanidad no solo había desarrollado la guerra, sino que la había tejido en el tejido mismo de su civilización. Durante la última semana de observación, Blue asistió a una protesta pacífica en Londres. El extraterrestre observó en asombro cuando los manifestantes y la policía mantuvieron un orden perfecto. Cada lado sabía exactamente hasta dónde podían llegar sin causar un conflicto real. Verá, el mayor Wilson explicó que, como entendemos tan bien el conflicto, también entendemos cómo prevenirlo. Todos los humanos saben el costo de una guerra real, por lo que trabajamos duro para resolver los problemas de manera pacífica. El informe de Blue al Consejo Galáctico causó un gran revuelo. Las cámaras del Consejo se llenaron de susurros preocupados cuando se presentaron los hallazgos. Los humanos son la única especie conocida que desarrolla una guerra avanzada sin amenazas externas. Blue explicó al Consejo que crearon armas mientras estaban completamente solos en su mundo. Imaginan conflictos futuros y se preparan para ellos. Convierten el entrenamiento de combate en recreación. Lo más inquietante de todo es que están orgullosos de esto. La embajadora de la herencia Grace se puso de pie. ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Los humanos son una amenaza para la paz galáctica? El mayor Wilson fue invitado a asistir a la sesión. Se acercó a la plataforma de oradores. Distinguidos miembros del Consejo. Ustedes no entienden. No nos preparamos para la guerra porque la queremos. Nos preparamos porque queremos prevenirla. En toda nuestra historia, hemos aprendido una verdad: la paz no es solo la ausencia de conflicto. La paz debe ser resguardada. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Muchos miembros parecían incómodos con esta idea. Algunos parecían pensativos. Ninguno lo entendía completamente. Cuando la sesión terminó, el Capitán Azul hizo una nota final. La preparación militar humana parece ser un rasgo de supervivencia profundamente arraigado. Aunque alarmante, esto podría resultar útil si el observador hiciera una pausa. La antena se movió cuando se formó un pensamiento perturbador. ¿Y si la galaxia necesitaba a estos guerreros naturales algún día? Azul descartó rápidamente la idea. Después de todo, la galaxia había sido pacífica durante siglos. ¿Qué podría amenazar esa paz? 6 meses después de que la Tierra fuera miembro del Consejo Galáctico, James Mason notó que algo andaba mal. Como representante principal de la Tierra en el Consejo, pasaba sus días observando a las especies alienígenas interactuar. Los acosadores en particular le llamaron la atención. «Están construyendo naves», le dijo a su asistente durante una reunión privada. «Demasiadas naves». Los acosadores siempre habían sido comerciantes pacíficos conocidos por sus cuerpos altos y delgados. Y su naturaleza gentil, pero últimamente sus astilleros habían triplicado su tamaño. Sus naves comerciales se estaban haciendo más grandes con salas más gruesas. Lo más preocupante de todo:
Habían comenzado a comprar grandes cantidades de metales utilizados en la producción de armas. Mason llevó sus preocupaciones a la reunión semanal del Consejo. La gran cámara, con sus amplias paredes de cristal y plataformas flotantes, quedó en silencio mientras hablaba. Los acosadores se están preparando para algo, explicó señalando informes comerciales e imágenes satelitales. Sus actividades recientes coinciden con los patrones históricos de preparación de preguerra en la Tierra. El embajador Gray, ahora jefe del Comité de Relaciones Terrestres del Consejo, parecía preocupado. Señor Mason, seguramente está viendo amenazas donde no existen. Los acosadores han sido pacíficos durante toda su historia, así lo fueron muchas naciones en la Tierra hasta que no lo fueron. Mason respondió. Sacó más imágenes. Miren estos nuevos diseños de naves. Todo el grosor es mucho más allá de lo que se necesita para viajes espaciales normales. Están construyendo naves de guerra, pero disfrazándolas como naves de carga. El Capitán Azul todavía está estudiando el comportamiento humano. Se puso de pie. Tal vez deberíamos escuchar. Los humanos tienen una amplia experiencia en reconocer acumulaciones militares, pero la mayoría de los miembros del Consejo desestimaron la advertencia. Un anciano alienígena habló. Su traductor hizo que sus palabras sonaran cansadas y molestas. Es por eso que estábamos preocupados por los humanos que se unían al Consejo. Ven guerra en todas partes. Los acosadores simplemente están modernizando su flota. En las próximas semanas, Mason reunió más evidencia. Los acosadores habían comenzado a ejecutar trinos espaciales a gran escala, afirmando que estaban probando nuevas rutas comerciales. Habían comenzado a construir plataformas orbitales cerca de los territorios de otras especies. Llamando los puestos de avanzada comerciales. Durante una reunión privada con el embajador Gray, Mason lo intentó una última vez en la Tierra. Estudiamos nuestra propia historia de guerras. Cada conflicto importante tuvo señales de advertencia que la gente ignoró. Por favor, no cometa el mismo error. La piel plateada de Gray parpadeó con preocupación. ¿Qué quiere que hagamos? Acusar a una especie pacífica de planear una guerra basada en instintos humanos. No accuser. Mason dijo. Prepárense, dejen que la humanidad ayude a establecer sistemas básicos de defensa. Entrene a su gente en protocolos de emergencia. Precauciones simples que podrían salvar vidas. Si tenemos razón y si usted está equivocado, Gray preguntó. Traeríamos el pensamiento militar a una galaxia pacífica. Muchos miembros del Consejo ya se preocupan de que los instintos guerreros de la humanidad puedan propagarse como una enfermedad. Cuando Mason salió de la Cámara del Consejo ese día, vio a un grupo de representantes acosadores hablando en voz baja en una esquina. Normalmente son religiosos. Las posturas habían cambiado. Se pararon más erguidos y se movieron con precisión militar. Había visto ese cambio antes en los libros de historia de la Tierra. En su oficina, Mason envió un mensaje urgente. Al mando militar de la Tierra, prepárense en silencio. Cuando llegue la tormenta podemos ser los únicos listos para ella. Esa noche, mientras observaba naves moverse a través de las estaciones espaciales del Consejo, enormes ventanas, Mason recordó una vieja cita de la Tierra. La paz no es la ausencia de conflicto sino la capacidad de lidiar con él. Miró las naves acosadoras, sus cascos ahora claramente más gruesos que antes, sus formas volviéndose más agresivas con cada nuevo diseño. Nadie más lo vio todavía, pero la larga historia de guerra de la humanidad les había enseñado a reconocer las señales. La pregunta no era si los acosadores atacarían, sino cuándo y cuándo lo harían. La galaxia pacífica aprendería por qué. La naturaleza guerrera de la humanidad no era un defecto, era una necesidad que nunca habían sabido que necesitaban. El ataque se produjo durante el ciclo de descanso del Consejo. Los acosadores atacaron 15 VHS pacíficos simultáneamente, sus naves comerciales revelando armas ocultas. Miles de millones de alienígenas que nunca habían conocido la guerra se encontraron bajo ataque en la cámara de emergencia del Consejo. El caos gobernaba a los representantes de los países pacíficos. Las especies corrían en círculos haciendo preguntas que nadie podía responder. Sus mundos ardían. Y ninguno de ellos sabía qué hacer. James Mason se sentó tranquilamente en la sección humana, observando el pánico a su lado. El general Thompson acababa de llegar de la Tierra. A través de un transporte de emergencia, intercambiaron miradas cómplices mientras el embajador Gray se acercaba a ellos. Tenías razón, Gray. Dijo que es piel plateada, pálido de miedo. Las señales estaban allí, pero no queríamos verlas en la pantalla principal. Los informes seguían llegando. Los acosadores habían apuntado a centros de comunicación, tableros espaciales y centrales eléctricas, tal como Mason había predicho que harían.
La especie pacífica no tenía defensas, no tenía planes militares ni idea de cómo luchar. 3.000 millones ya lo hicieron y 8 informaron que temblaban las manos mientras actualizaban las cifras de víctimas. Los acosadores están usando nuestras propias rutas comerciales para mover sus fuerzas. Nadie sabe cómo detenerlos. La general Thompson se puso de pie, su voz atravesó el pánico. Si quieres sobrevivir, debes escuchar ahora. La Tierra ha luchado guerras como esta antes de que sepamos qué hacer. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. Los mismos alienígenas que habían desestimado las advertencias humanas y ahora se volvió hacia ellos con una esperanza desesperada. Primero, Thompson Daijo. Sacando un mapa galáctico, necesitamos establecer zonas seguras, evacuar a los civiles detrás de barreras naturales, campos de asteroides, cinturones de radiación, cualquier cosa que pueda. Reducir la velocidad del avance de los acosadores. Mason tomó el control y señaló las posiciones clave. Segundo, necesitamos convertir esos puestos comerciales de los que les hemos estado advirtiendo en posiciones defensivas. Los acosadores los construyeron como bases avanzadas. Podemos usarlos contra ellos. Los miembros del Consejo observaron con asombro cómo los humanos organizaron rápidamente una respuesta. Thompson se comunicó con la Tierra y ordenó a su flota espacial que protegiera las rutas de evacuación clave. Mason trabajó con los equipos técnicos del Consejo, mostrándoles cómo convertir las naves civiles para la defensa, pero no sabemos cómo luchar. Un representante alienígena gritó: «Nuestra especie nunca ha atacado a otro ser vivo, entonces no luchen». Thompson respondió: «Defiendan, protejan, eso es para lo que la humanidad se ha estado preparando durante todo el tiempo». Durante las siguientes 24 horas, los líderes militares de la Tierra llegaron a la estación del Consejo. Trajeron planes de batalla, estrategias defensivas y, lo más importante, la experiencia de una especie que nunca había dejado de prepararse para la guerra en órbita sobre un mundo pacífico. Un ataque de acosadores se acercó a un asentamiento civil, pero en lugar de encontrar víctimas indefensas, se encontraron con una defensa organizada. Las naves civiles habían formado formaciones protectoras basadas en tácticas navales humanas. Las defensas de la estación comercial se modificaron apresuradamente utilizando el conocimiento militar de la Tierra. Dispararon sus primeros tiros. Los acosadores sufrieron su primera derrota en la Cámara del Consejo. Mason observó los informes que llegaban. El número de muertos seguía aumentando, pero ahora había esperanza en todas partes. Los humanos compartían su conocimiento militar. El empate comenzó a cambiar. «No entiendo». Gray dijo que al ver a oficiales humanos enseñar tácticas básicas de combate a especies pacíficas, ¿cómo puede saber tanto sobre pelear y aún así permanecer pacífico? Porque aprendimos de la manera difícil. Mason respondió que cada guerra en la Tierra nos enseñó la misma lección. La mejor manera de mantener la paz es estar listo para la guerra. Cuando la crisis entró en su segundo día, más miembros del Consejo comenzaron a comprender que la naturaleza guerrera de la humanidad no era un problema, era un regalo. Su preparación interminable, su estudio de la guerra, su negativa a olvidar el arte del combate, todo había llevado a este momento. La galaxia finalmente estaba aprendiendo porque los humanos nunca dejan de ser guerreros. La paz no era un estado natural, era algo que tenía que protegerse y ahora la humanidad le enseñaría a la galaxia cómo protegerse a sí misma. La almirante Kate Stone siempre quiso enseñar a los alienígenas a pelear, pero aquí estaba ella, parada en la cámara más grande del Consejo, ahora convertida en una academia militar de emergencia. Miles de alienígenas de diferentes especies lavaban cada uno de sus movimientos. La primera regla de defensa, explicó, señalando una pantalla holográfica, es proteger tus puntos débiles. Los acosadores saben que eres pacífico. Esperan que entres en pánico. En la primera fila un grupo de alienígenas de piel azul. Practicaron formaciones de combate básicas usando naves modelo pequeñas hace solo una semana. Nunca habían pensado en pelear ahora, no tenían otra opción. Tus naves comerciales son más fuertes de lo que crees. Stone continuó. Esos cascos gruesos que usaste para protección contra meteoritos hacen una armadura excelente. Esos bowls de carga perfectos para llevar armas defensivas. Capitán Azul. Ahora su asistente observó con asombro cómo las especies pacíficas aprenden a convertirse en guerreros. Es notable, dijo durante un descanso, les estás enseñando a pelear sin perder su naturaleza pacífica. Eso es porque no les estamos enseñando a amar la guerra. Stone respondió, les estamos enseñando a proteger la paz. En órbita alrededor de la estación del Consejo, los instructores humanos trabajaron con tripulaciones alienígenas. Las especies pacíficas aprendieron rápidamente que tenían que hacerlo. El acosador ERS ya había tomado 12 mundos.
Y más ataques venían todos los días. El general Thompson llegó con noticias del frente. Los acosadores acaban de atacar otro puesto comercial, ella informó, pero esta vez perdieron 3 naves. Nuestros estudiantes están aprendiendo esto, asintió con orgullo. Sus estudiantes ya no estaban simplemente huyendo, estaban defendiendo su posición usando tácticas que los humanos habían desarrollado durante siglos de guerra. En la sala de control principal de la estación, James Mason observó el mapa de la galaxia con el embajador. Los puntos rojos grises mostraban mundos controlados por acosadores, los puntos azules mostraban defensas exitosas, los puntos azules estaban creciendo lentamente. Nunca entendí por qué los humanos mantuvieron vivas las tradiciones militares. Durante la paz, Gray admitió, ahora veo que no estabas celebrando la guerra, estabas preservando el conocimiento que esperabas nunca necesitar. Mason señaló un sector donde los antiguos comerciantes habían defendido con éxito sus hogares. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la fuerza no significa violencia. A veces la defensa más fuerte es simplemente estar listo en las áreas de entrenamiento. Las lecciones de Stone continuaron. Les enseñó sobre patrones de patrulla, sistemas de alerta temprana y formaciones defensivas, pero más importante aún les enseñó sobre coraje. Tu naturaleza pacífica no es una debilidad, le dijo a un grupo de alienígenas asustados, es tu fuerza. No estás luchando peleando porque quieres. Estás luchando porque debes proteger a otros. Eso te hace más fuerte que cualquier atacante. Los extraterrestres empezaron a entender, vieron cómo los humanos podían ser ambos guerreros y guardianes de la paz. Aprendieron que la fuerza militar no significaba perder sus valores. Un joven extraterrestre le preguntó a Stone, ¿nos volveremos violentos como los acosadores si aprendemos a pelear? Stone sonrió. Miren a la Tierra, nunca olvidamos cómo pelear, pero elegimos la paz todos los días. Ser lo suficientemente fuerte para pelear no significa que tengas que hacerlo. Después de 3 semanas de entrenamiento, se lanzó la primera flota de defensa completamente preparada. Estaba tripulada por seres anteriormente pacíficos comandados por aquellos que nunca antes habían visto combate. Las lecciones de Stone, pero estaban listos cuando los acosadores atacaron su próximo objetivo. Encontraron algo nuevo, resistencia organizada. Las naves se movieron en formaciones practicadas. Las estaciones de defensa respondieron con estrategia cuidadosa. Las especies pacíficas ya no eran víctimas pacíficas. Los acosadores perdieron su primera batalla importante en la cámara de entrenamiento. Stone vio las noticias con su estudiantes. Esto es solo el comienzo, les dijo, pero han aprendido la lección más importante que la humanidad tiene que enseñar. Vale la pena proteger la paz. La galaxia estaba cambiando y la humanidad, la especie que nunca dejó de prepararse para la guerra, estaba enseñando la lección más grande de todas, cómo luchar por la paz sin perderla. La sala de guerra del Centro de Defensa Galáctico zumbó con actividad. Habían pasado 3 meses desde el primer ataque del acosador y todo había cambiado. En la pantalla principal, el general Thompson señaló un mapa holográfico que mostraba los movimientos del enemigo. Esto es lo que llamamos defensa preventiva, explicó a los comandantes alienígenas. No esperen a que la guerra se acabe. El enemigo te ataca, muéstrales que estás listo, haz que lo piensen 2 veces. El líder alienígena ERS, una vez pacífico. Los comerciantes y científicos ahora observaban con comprensión. Habían aprendido mucho de sus maestros humanos. Los acosadores atacan aquí, aquí y aquí. Thompson continuó resaltando múltiples puntos, pero no esperan que ataquemos sus líneas de suministro primero. Sonrió. Ese es otro concepto humano. La logística importa más que las armas en el espacio. Los cambios eran claros. Las naves civiles ahora se movían en formaciones protectoras. Los puestos comerciales se habían convertido en bases avanzadas. Las especies pacíficas habían aprendido a usar sus dientes, no para morder, sino para advertir. James Mason estaba con el embajador Gray, observando los ejercicios de entrenamiento a través de las enormes ventanas de la estación. Vea cómo se mueven juntos. Pregunto. Eso es guerra de armas combinadas. Las naves se apoyan entre sí. Cubren los puntos débiles. Maximizan las fortalezas. Gray asintió. Es hermoso a su manera, como un baile, pero con naves espaciales. Eso es lo que los humanos descubrieron hace mucho tiempo. Mason respondió. La estrategia militar no se trata solo de destrucción, se trata de coordinación, protección y posicionamiento inteligente. En otra parte de la estación, el almirante Stone enseñó conceptos avanzados a los comandantes alienígenas. La guerra psicológica, explicó, significa mostrar fuerza para evitar peleas. Los acosadores atacaron porque pensaron que eras débil. Muéstrales que no lo eres, y la mitad de la batalla está ganada. Los comandantes alienígenas tomaron notas con entusiasmo.
Habían visto cómo funcionaban las estrategias humanas cuando los acosadores atacaron una colonia minera. La semana pasada, no solo encontraron defensas, sino una demostración completa de fuerza. Se retiraron. Sin disparar un tiro, pero la lección humana más importante, continuó Stone, es el entrenamiento. No practicas cuando llega el peligro, practicas todos los días para estar listo cuando llegue. El capitán Blue, mirando desde atrás, recordó cómo una vez temió la naturaleza militar de la humanidad. Ahora entendía que los humanos no eran guerreros porque amaban la guerra. Eran guerreros porque entendían su costo. En la Cámara del Consejo, ahora un centro de comando estratégico, representantes de 50 especies discutieron planes de defensa. Usaron términos que les habrían resultado extraños hace meses. Disuasión. Profundidad estratégica. Multiplicación de fuerza. Los acosadores son adaptando. Un comandante informó que están aprendiendo nuestras nuevas tácticas. El general Thompson sonrió. Bien, eso significa que ahora son predecibles. Están peleando de la manera que creen que peleamos, pero los humanos tienen miles de años de historia militar de los cuales sacar. Siempre estaban cambiando el próximo ataque de los acosadores. Le demostró que tenía razón. Esperaban la formación defensiva habitual en su lugar, encontraron naves que usaban las antiguas tácticas navales de la Tierra modificadas para el espacio. Los acosadores perdieron una flota entera. Verá, Mason le explicó a Gray más tarde, los humanos nunca dejaron de pensar en la guerra porque nunca quisimos ser sorprendidos. Ahora toda la galaxia se beneficia de nuestra preparación. Los cambios se extendieron más allá de las tácticas militares. Las especies comenzaron a realizar simulacros de emergencia durante tiempos de paz, establecieron sistemas de alerta temprana, aprendieron que estar listo para la guerra no te hacía belicoso, te hacía sabio. La forma humana, como se supo, no se trataba de agresión, se trataba de preparación, de comprender el conflicto para prevenirlo. La galaxia aprendió que la paz no era solo la ausencia de guerra, era la presencia de fuerza y sabiduría para prevenirla en las salas de entrenamiento. Nuevas clases de los defensores alienígenas aprendieron la historia militar humana no para glorificar la guerra, sino para entenderla, no para buscar el conflicto, sino para estar preparados para la galaxia. Estaba aprendiendo lo que la humanidad había sabido desde siempre. A veces los mejores guerreros son los que trabajan más duro para evitar la guerra. La batalla final contra los acosadores no terminó con una explosión masiva o una última resistencia dramática. En cambio, terminó con la rendición. La flota principal de los acosadores, rodeada de naves de 20 especies diferentes, todas usando tácticas humanas, simplemente apagaron sus armas. James Mason estaba en la Cámara del Consejo, mirando la transmisión de rendición con el almirante Stone y el general Thompson. Habían pasado 6 meses desde el primer ataque. La galaxia había cambiado para siempre. No entiendo al acosador. El comandante dijo durante la rendición. Eran una especie pacífica, no tenían guerreros. ¿Cómo nos derrotaron? El almirante Stone dio un paso adelante. Teníamos los mejores maestros de la galaxia, una especie que nunca olvidó cómo luchar pero siempre eligió la paz primero. La Cámara del Consejo, una vez un lugar de diplomacia pura, ahora mostró señales de su transformación. Estrellas, mapas marcados, rutas de patrulla, antiguos representantes comerciales, eran rangos militares, pero lo más importante, todos se mantuvieron erguidos, más confiados, sabiendo que podían defenderse. El embajador Gris se dirigió a los reunidos. Especie que una vez temimos la naturaleza guerrera de la humanidad, pensamos que su preparación para la guerra los hacía peligrosos. El embajador sonrió. Teníamos razón, pero no de la manera que pensábamos. Capitán Azul. Ahora un asesor de defensa superior presentó los informes finales de bajas. Los números contaban una historia asombrosa después de que los humanos comenzaron a enseñar las tácticas defensivas de los civiles. Redujeron las muertes en un 90%, las victorias fáciles de Destoke se habían convertido en derrotas costosas. La humanidad nos enseñó más que solo luchar. Blue explicó que nos enseñaron que la fuerza no se trata de violencia, se trata de estar listo para proteger lo que importa. En órbita sobre las naves de la estación del Consejo de 100 Mundos. Participaron en el primer ejercicio de defensa galáctico, otra tradición humana adoptada por la especie pacífica. Practicaron formaciones y misiones de rescate, no para prepararse para la guerra sino para prevenirla. El general Thompson observó el ejercicio con orgullo. Mírelos, le dijo a Mason hace 6 meses que no sabían cómo encender un escudo. Ahora se mueven como si hubieran hecho esto desde siempre. La siguiente reunión del Consejo marcó un momento histórico. Crearon la Fuerza de Defensa Galáctica con la humanidad designada como asesores principales. La nueva fuerza no se trataba de hacer la guerra, se trataba de mantener la paz a través de la fuerza y la preparación. Que esto sea recordado. El embajador Gray anunció el día en que entendimos por qué la humanidad nunca dejó de existir guerreros. Ellos sabían lo que habíamos olvidado. La paz debe ser protegida. Mason visitó la nueva Academia Militar Galáctica construida al lado de la estación del Consejo.
seres jóvenes de toda la galaxia se entrenaron allí, aprendiendo no solo tácticas y estrategias, sino también la filosofía humana de la preparación defensiva. ¿Necesitaremos estas habilidades para siempre?, les preguntó un joven estudiante alienígena. Mason sonrió. Tierra, tenemos un dicho: si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero lo hemos aprendido. No significa lo que la gente piensa que significa ser lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreva a perturbar la paz. Los acosadores. Después de su rendición revelaron por qué habían atacado. Habían visto la naturaleza pacífica de la galaxia como una debilidad. Nunca esperaron que estas especies pacíficas aprendieran la guerra tan rápido para adaptarse y hacerse más fuertes. Aprendimos las lecciones equivocadas de la humanidad, el comandante acosador admitió durante las conversaciones de paz que vimos su naturaleza guerrera, pero extrañamos su sabiduría. Un año después del primer contacto, la galaxia se veía muy diferente. Las naves comerciales todavía transportaban mercancías, pero sus tripulaciones conocían las formaciones defensivas. Las estaciones espaciales todavía daban la bienvenida a los visitantes, pero también realizaron ejercicios de defensa con regularidad. La paz permaneció, pero ahora estaba protegida en los archivos históricos del Consejo. Agregaron una nueva entrada: Humanidad, los dioses de la guerra latentes. Pero debajo de este título escribieron: Maestros de la paz a través de la fuerza, guardianes de la sabiduría a través de la preparación. Protectores de la galaxia, no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. La galaxia había aprendido porque los humanos nunca dejaban de prepararse para la guerra, no porque amaban luchar, sino porque amaban la paz lo suficiente como para protegerla.